Hoy en nuestra entrevista de La Mente Insólita tenemos a un invitado de categoría internacional, el doctor Domingo Cavallo, doctor en Economía por la Universidad de Córdoba, Argentina, también por la Universidad de Harvard, ministro en la época de Carlos Menem, ministro de Economía, en esa época difícil de la inflación argentina, 1991-96, luego ministro en la época del Corralito con Fernando de la Rúa, que esa es una época muy interesante en Argentina que al público español le va a interesar mucho. Ayer, domingo, vino a Madrid a presentar su libro Camino a la estabilidad, cómo controlar la inflación y para conseguir el desarrollo económico y el progreso social, un libro que se puede encontrar en amazon.es o .com. Y no me puedo resistir, Domingo, con toda tu experiencia como ministro de un país que ha vivido 1000 aventuras, 1000 vicisitudes, ¿qué pasó en Argentina en 1991? Carlos Menem te recluta como ministro de Economía porque había una gran inflación y una gran crisis económica. Así es, primero me reclutó como ministro de Relaciones Exteriores. Sí, un poco antes. Sí. 1 año y medio fui ministro de Relaciones Exteriores e hicimos una tarea muy importante para poder luego resolver los problemas de la economía, que fue vincular o reinsertar a Argentina en el mundo, porque Argentina se había prácticamente aislado del mundo en todo sentido, en el sentido político, en el sentido económico. Lo primero que hicimos fue reinsertar a Argentina en el mundo. Esto es muy importante. Conectarla, hacer que nos respeten en el mundo, que otras naciones quieran relacionarse con Argentina y también conseguir los apoyos que uno necesita muchas veces del exterior para resolver los problemas internos. Sobre todo Argentina, que no solo tenía un gravísimo problema de inflación, 1000%, varios miles por ciento anual de inflación, sino que estábamos en recesión y además se nos habían cerrado muchos de los mercados, teníamos problemas de abastecimiento de insumos, nuestra deuda estaba en default, o sea, eran muchísimos los problemas. ¿Qué es lo que hicimos? Creamos un régimen monetario que inspiró confianza. Le dijimos a la gente, van a tener el peso argentino respaldado en dólares y convertible en dólares 1 a 1, y además van a poder utilizar los dólares si quieren como moneda. Entonces ese hecho de que el gobierno se ató de manos para no poder imprimir dinero de tal forma de generar inflación, la gente se dio cuenta que la inflación iba a desaparecer, y la inflación desapareció. Pareció como un milagro, pero un país que había sufrido 50 años de inflación, de repente pasó a vivir y vivió 10 años de estabilidad. Por supuesto, eso le dio una gran popularidad al gobierno y permitió que el gobierno pudiera implementar reformas en la economía que hasta ese momento habían tenido solo oposición, nadie las apoyaba. Pero sin embargo, como adquirió confianza en el gobierno que había logrado eliminar la inflación, apoyó esas reformas. Y esas reformas permitieron que hubiera un gran nivel de inversión muy eficiente en sectores de infraestructura, en sectores de energía, de transporte, los puertos, los aeropuertos, y también en la industria y sobre todo en la agricultura, que había sido un sector muy discriminado en contra, y a pesar de tener nosotros los recursos naturales más valiosos del mundo en materia agropecuaria, agroindustrial, teníamos una agricultura venida a menos. A partir de ahí la agricultura argentina se transformó en algo floreciente, aumentó la productividad, los rendimientos, y el país salió adelante de una manera realmente vertiginosa durante un periodo que duró 8 años consecutivos, hasta 1998. Por los datos que he podido obtener, el déficit público se estabilizó en un 2% del PIB, menos de un 2%. ¿No? Al principio prácticamente desapareció, después en el año 95 sufrimos el impacto de la crisis tequila, la crisis mexicana, la gente se asustó en Argentina, sacó capitales, eso provocó una recesión y ahí el déficit obviamente en momentos de recesión aumenta, pero se mantuvo en promedio no mayor al 2%.
hasta que, como lamentablemente ocurre muchas veces en nuestros países de América Latina, espero que nunca ocurra acá en Europa, los gobiernos se quieren perpetuar en el poder, a veces introduciendo demasiados cambios en la Constitución. Menem, que ya había gobernado 2 periodos, quiso buscar un tercer periodo que estaba en contra de las normas de la Constitución. En esto estableció una especie de guerra con otro dirigente de su mismo partido, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en esa pelea por ver quién era el candidato peronista para el 99, le dieron rienda suelta a las provincias para que gastaran en demasía, se endeudaron con los bancos, y esto sembró la semilla de una crisis financiera, lo mismo que las hipotecas subprime en los Estados Unidos generaron digamos, activos tóxicos del sistema financiero y una crisis financiera. En el caso de Argentina, ni Menem ni Duhalde consiguieron ser presidentes. El pueblo eligió a alguien de la oposición, a Fernando de la Rúa, que era un hombre prestigioso, que prometía continuidad en materia económica, pero erradicar la corrupción y otros males que la gente visualizaba en la economía, y también hacer mejores políticas sociales. Yo creo que de la Rúa tuvo mala suerte, porque no solo recibió una crisis financiera en ciernes por este imprudente endeudamiento de los gobiernos locales, de las provincias, con el sistema bancario argentino, sino que también se precipitó la depreciación del euro. El euro se introdujo el 1 de enero del 99 a 1,17 dólares por euro, y hacia mediados del 2001 estaba en 82 centavos de dólar. La depreciación del euro nos afectó. La depreciación, la devaluación del real a partir de la crisis brasilera del 99 también afectó negativamente a Argentina, y los precios de nuestros productos de exportación estaban por el suelo, y Argentina tenía su moneda pegada al dólar, y además el grueso de las transacciones financieras en una moneda tan fuerte como el dólar. Eso planteó una situación muy difícil. De todas maneras, se podría haber salido muy bien y haber preservado la buena organización que tenía la economía si hubiéramos tenido alguien que actuara como prestamista de última instancia. Y ahí falló también el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional, que primero nos empujó a que buscáramos una reestructuración ordenada de la deuda, cuando estábamos en medio de la reestructuración ordenada de la deuda, con un muy buen plan, nos quitó apoyo. Y nos quitó el apoyo porque había una especie de pelea entre el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos. Porque el Fondo Monetario dice, ¿cómo? Estados Unidos le pide a los países europeos que apoyen a Turquía porque van a necesitar las bases turcas para invadir Afganistán, pero no quiere el gobierno de los Estados Unidos darle apoyo a Argentina. En ese entuerto entre el gobierno de los Estados Unidos y el Fondo Monetario, nosotros caímos en la volteada, nos quitaron el apoyo. Al quitarnos el apoyo, la poca inteligencia de los dirigentes argentinos creyeron que esa era la oportunidad de retomar el poder, el peronismo, para colmo aliado con una parte del radicalismo que estaba en contra de la Rúa. Y provocaron un virtual golpe de Estado, lo sacaron a de la Rúa, me sacaron a mí del Ministerio de Economía, y llegó Duhalde luego de 2 o 3 interinatos. Y Duhalde, mal aconsejado por gente que se iba a beneficiar de las medidas que él iba a tomar, produjo una catástrofe que fue transformar todos los activos financieros y todos los contratos que estaban firmados en dólares, los transformó en pesos, uno a uno. Y después dijo, bueno, ahora todo es en pesos. Por supuesto, la gente que creía tener dólares y que tenía dólares depositados en el sistema financiero salió desesperadamente a recrear sus portafolios en dólares. Entonces eso hizo subir el precio del dólar a las nubes. De 1 peso un dólar saltó a 4 pesos un dólar. Esa fortísima devaluación desarticuló a toda la economía argentina, reintrodujo la inflación, y a partir de ahí, como el gobierno congeló las tarifas de los servicios públicos al nivel que tenían antes en dólares, pero ahora eran en pesos, entraron a haber muchos déficits en las empresas de servicios públicos, nadie invirtió en los sectores de energía, en los sectores de transporte, y bueno, y así hemos llegado a
12 o 13 años de aquel momento, porque todo esto ocurrió al final del 2001 y en el 2002, a una situación donde tenemos el peor de los mundos en Argentina, que tenemos esta inflación, estancamiento, recesión, alta inflación, tenemos cuellos de botella que afectan la capacidad productiva de la Argentina porque no ha habido inversión en sectores claves de la Argentina, hay controles de cambio, o sea que... incluso impuestos que gravan a las exportaciones. Una cosa, es terrible lo que está pasando. Una situación realmente muy mala. Tenemos, de todas maneras, buenas perspectivas y por eso yo he escrito este libro. El libro, Camino de la Estabilidad. Hay un cambio de gobierno que se va a producir en base a las elecciones que van a tener lugar en octubre, con todo un proceso de primarias abiertas y obligatorias y luego una primera vuelta y después una segunda vuelta y finalmente va a haber un nuevo gobierno. Yo creo que ese nuevo gobierno va a poder producir un cambio y va a poder reestabilizar la economía y sentar de nuevo las bases para un crecimiento sostenido de manera parecida como lo hicimos en el año 91. Sí, ahí en esa época con Menem y luego con el Larrúa, cuando ya surgió todo el tema del corralito, hubo una serie de medidas muy parecidas a las que ha implementado el gobierno de Mariano Rajoy. Control del gasto público, restricción de gasto social, flexibilización de costes laborales, etcétera. Y efectivamente hubo mejoras dentro de la economía, pero aumentó el paro y también el índice de pobreza. Bueno, eso ocurrió no en el momento del corralito, sino que eso ocurrió antes, desde el 98-99, la crisis de México y su impacto, perdón, la crisis de Brasil y su impacto en Argentina. Eso pasó a lo largo del año 99, 2000, 2001. No solo el gobierno de la Rúa, también el de Menem en el último año tuvo que producir un ajuste fiscal porque el déficit había aumentado mucho y después, por supuesto, lo tuvo que continuar de la Rúa. También fue necesario introducir flexibilidad laboral para crear empleos, en algunos casos empleos un poco precarios, pero reactivar la economía. Pero esas medidas no fueron suficientes para resolver los problemas, pero podrían haber sido suficientes si es que Argentina lograba sacar al país de la crisis financiera y de la crisis de deuda, para lo cual se necesitaba esa reestructuración ordenada. Ahora, ¿por qué todo terminó tan mal? ¿Y por qué finalmente vino lo que acá conocen como el corralito, que en realidad allá le llamamos corralón, porque fue la especificación y devaluación que hizo Duhalde, no el tímido control de cambios que impusimos a partir del 1 de diciembre del 2001 y que sirvió de excusa para que tiraran abajo al gobierno de la Rúa y me sacaran a mí del Ministerio de Economía. Pero eso, que aquí lo conocen como el corralito, fue un desastre. Y eso es lo que nunca tienen que pensar en que ocurra, ni crear las condiciones para que ocurra acá en España. Si empezaran a hablar dirigentes importantes de que a España le conviene salirse del euro, que es equivalente a lo que hizo Argentina de que se salió del dólar, que especificó la economía. La paridad. Claro, ¿qué ocurre? Si llegan a transformar los contratos que hoy están en euros, depósitos, préstamos, de euros a pesetas, eso sería un desastre para la economía. ¿Por qué sería un desastre? Porque antes de que eso ocurra, los españoles van a intentar sacar todos los euros de España. ¿Qué es lo que ha pasado en Grecia? Que los griegos se tratan de llevar todos los euros de Grecia y eso les va a crear una situación mucho peor que la que han sufrido hasta ahora y la que siguen sufriendo. Por lo tanto, el primer consejo que yo les puedo dar a los españoles en base a nuestra experiencia es, por favor, no mencionen ni más remotamente la posibilidad de salirse del euro. Porque lo que ustedes tienen que conseguir es que el Banco Central de Europa actúe como prestamista de última instancia, que es muy importante, que juegue el rol que lamentablemente el Fondo Monetario no jugó adecuadamente para Argentina. Que abandonó los argentinos en un momento muy difícil. Claro, y por otro lado tienen que llevar adelante políticas que hagan que el costo del endeudamiento que tienen, que es muy alto,
una vez el Producto Bruto o más de una vez el Producto Bruto, sea lo mínimo posible, para lo cual tiene que crear mucha confianza, para que las tasas de interés sean muy bajas. Por ejemplo, ustedes deben una vez el Producto Bruto. Si la tasa de interés fuera 1%, y en realidad en Alemania es menos del 1%, eso les costaría un 1% del Producto Bruto. Pero si la tasa de interés fuera el 5%, les costaría 5% del Producto Bruto. O sea que la confianza para que el spread o el margen que paga arriba de las tasas de Alemania o de Estados Unidos o de LIBOR, España, sean lo más reducidas posible, es clave para que el costo de salir de esta situación de alto endeudamiento sea el menor posible. Con respecto al tema del ajuste fiscal, en la medida en que ustedes consigan buen crédito a tasas muy bajas de interés, el ajuste fiscal no necesita ser tan extremo y tan drástico. Y por otro lado, obviamente todos los ajustes fiscales hay que buscar que sean lo más equitativo posible. O sea, que no dañen a las clases sociales. Claro, pero tampoco hay que abusar de cobrar impuestos a mansalva. Sobre todo hay que evitar los impuestos que desalientan la inversión y que le hacen perder competitividad a la economía, para que el sector privado tenga estímulo para invertir y sobre todo para que los españoles puedan desarrollar plenamente su creatividad en todos los ámbitos, de la economía, de la cultura, de la educación, de la salud, en todos los ámbitos. La creatividad de los españoles, es decir, el verdadero capital humano que tienen en España, hay que permitir que fructifique, porque es ahí como van a crear riqueza. No hay ninguna forma de crear riqueza que no sea con inversión eficiente, para lo cual hay que tener los ahorros internos o conseguir que desde el exterior se invierta en el país, y además aprovechar la inteligencia, la capacidad, la creatividad de la gente. Todos los que dicen que se puede crear empleo por decisiones que toma el gobierno aquí o allá, que no sean estimular la eficiencia y la creatividad, están diciendo cosas que no son verdad, porque no se crea riqueza, ni ingresos, ni empleos de la nada. Tiene que basarse en los recursos que el país tiene, en la inversión y en el capital humano que tiene un país. Aquí tenía 3 preguntas clarificadoras. El tema de los subsidios, por ejemplo. Y cada vez que vienen los empresarios norteamericanos a España, se asustan, se sorprenden ante la magnífica cobertura del subsidio de desempleo. Cada vez que un trabajador español va a lo que llamamos aquí el paro, que está desempleado, recibe un subsidio con el que puede cubrir todas sus necesidades básicas durante muchos meses e incluso 1 o 2 años. Según los norteamericanos, eso es un error, porque en el momento que se puede vivir bien sin trabajar, de alguna manera no se estimula la búsqueda de trabajo. ¿Dejamos que la gente pase hambre para que el hambre agudice el ingenio? No, ¿O es interesante no. Yo creo, ¿qué hizo Clinton? Estados Unidos tenía un sistema de seguro de desempleo más o menos parecido al de Europa. Y Clinton, inteligentemente, lo fue reconvirtiendo en programas de reentrenamiento laboral, de hacer que la gente vuelva a ser empleable, para lo cual siguió pagando el subsidio de desempleo, pero poniendo como condición de que hubiera un reciclaje profesional. Claro, que hicieran una actividad de capacitación o algún tipo de actividad de esa naturaleza. Yo creo que a mí me cuesta creer que porque la gente reciba un subsidio de desempleo no va a querer trabajar o dejar de buscar trabajo, porque la gente quiere, el trabajo dignifica y la gente quiere poder trabajar. Ahora, lo que ocurre es que muchas veces la gente no está preparada para el tipo de trabajo que una economía moderna ofrece, ¿no es cierto? Puede demandar, sí. Claro, y después, cuando ha habido, por ejemplo, como ha ocurrido en España, una gran expansión en su momento de la construcción de viviendas y de edificios, etcétera,
y de repente hay un parate, hay un montón de gente que queda desocupada en esas áreas y no es fácil que pueda ocuparse en otras actividades. Así que tienen que buscar formas de que de nuevo se reencamine la actividad de construcción, pero no en base a cosas que no tengan mercado, artificiales o que sean una burbuja, sino promoviendo o creando infraestructura o creando viviendas o residencias, etcétera, en los lugares donde realmente se las necesita, donde haya demanda, pero ahí difícilmente el gobierno pueda tomar esas decisiones. Tiene que ser el mismo sector privado, tienen que ser los bancos que junto con los empresarios privados tienen que ver dónde están las oportunidades realmente para desarrollar proyectos. Entonces, ahí la clave productivos. estaría en tener ideas, proyectos y la financiación suficiente para poderse desarrollar. Así es. Flexibilización laboral. Despido libre, no despido libre, indemnizaciones para el despido fácil. Que bueno, no sea el tema de la flexibilización laboral es muy importante, pero hay una cuestión. Normalmente los gobiernos se ven casi obligados a introducir flexibilización laboral en los momentos de gran recesión. Claro, entonces muchos dicen, esto es darle oportunidad a las empleadas para que despidan gente barata y no necesariamente que creen nuevos empleos. Por eso, esto hay que explicarlo muy bien. La flexibilidad laboral es un mecanismo adecuado para crear nuevos empleos cuando la economía empieza a tener oportunidades de inversión y empieza a crecer. Lo que sería un error es, una vez que se ha pagado el costo de introducir flexibilización laboral y que ha empezado a aumentar el empleo, dar marcha atrás con eso sería un grave error. Con respecto a si introducir o no flexibilización laboral, yo diría, hay que ser muy prudente, porque es bueno como régimen permanente que haya mercados laborales flexibles. Cuando vino la crisis de Brasil en el 99, y cuando Menem quería conseguir un tercer mandato y estaba en competencia con Duhalde, los sindicatos le pusieron como condición a Menem que revirtiera la reforma laboral. Y se sancionó una ley que revirtió la reforma laboral. El remedio fue peor que la enfermedad, es decir, la desocupación aumentó más. Después, cuando llegó de la Rúa, como se dio cuenta que ese marcha atrás de la flexibilidad laboral había sido un error, quiso reintroducirla, pero al reintroducirla es que salió toda esa acusación de los sindicatos de que había pagado sobornos en el Senado que era mentira, pero esas acusaciones fueron hechas para obstaculizar, impedir la reintroducción de la flexibilidad laboral. Por eso, en política, es muy importante cuando uno va a tomar una medida que es dar marcha atrás con algo, hay que tener en cuenta el costo que significa la inestabilidad normativa, porque si esa marcha atrás es una medida equivocada, después a lo mejor el mismo gobierno o otro gobierno tiene que volver a hacer la reforma y se paga un precio o un costo político y social que es enorme, ¿no? Por eso, a estas reformas de fondo hay que pensarlas bien. Hay que elegir el momento oportuno para instrumentarlas. Pero cualquiera sea el momento en que se han instrumentado, haya sido oportuno o no, una vez que se han instrumentado, antes de revertirlas, hay que pensarlo muy bien, porque si no, se acentúa la inestabilidad institucional del país. Entonces, una conclusión o consejo que se puede sacar de tus palabras es que hay que hacer lo que es correcto en cada momento, lo que es útil en cada momento, dejando el politiqueo a un lado, sino pensar en las necesidades reales del país. Sí, y en general la gestión de Estado tiene que siempre pensar en lo que es bueno para la gente, pero no solo momentáneamente, sino en un sentido de sostenibilidad en el tiempo, porque si yo encuentro una solución que resuelve el problema, pero va a durar nada más que 6 meses y después el problema va a reaparecer
con más virulencia, no he resuelto nada, al contrario, le estoy causando un daño a la gente. Por eso hay que, además las reformas que se hagan, hay que buscar que cuenten con apoyo político suficiente como para mantenerse en el tiempo, ¿no? Yo creo que no se pueden dar consejos, además yo no conozco suficientemente la realidad española como para dar consejos, pero lo que sí puedo decirles es mantengan algo que es muy valioso para España, que es la estabilidad institucional. En ese sentido, Europa y el euro los ayuda, porque en materia económica hay reglas de juego que están de alguna manera comprometidas con Europa y que ustedes no la pueden ni deberían cambiarlas unilateralmente. En ese sentido, el estar en Europa es una ayuda. Nosotros en América Latina no tenemos ese beneficio, ¿no? Esa salvaguarda. Claro, esa salvaguarda, ese anclaje institucional. Y cuando van a introducir cambios institucionales, muchas veces hay que introducir, pero hay que hacerlo con prudencia y buscando el momento oportuno para que no sean revertidos a poco de andar, porque cuando se hacen cambios y después se revierten a poco de andar, se termina con peores resultados que al principio. Tenemos que ir acabando ya. En España nos encontramos ahora ante una coyuntura muy compleja. El gobierno Mariano Rajoy, del Partido Popular, ha implementado una serie de medidas para mejorar la economía e intentar salir de esta horrorosa crisis, y los indicativos macroeconómicos son positivos y parece que la cosa ya va remontando, mejoran las exportaciones, etcétera, hay más recaudación de impuestos, pero la base social, la clase media y las clases bajas lo están sufriendo, y los políticos de izquierdas, pues están haciendo ver que la gente sufre y que hay que tomar medidas más sociales, que implicarían más deuda pública, más inversión social e incluso gravar con más impuestos la actividad empresarial. Deduzco de tus palabras que ese sería un camino de error, que más bien hay que fomentar el sector productivo. Sí, hay que fomentar el sector productivo, pero a los problemas sociales y de empleo y a la clase media hay que darle también expectativas de que los problemas se van a resolver, y por lo tanto yo creo que hay que abrir el espectro de ideas y de posibilidades. Yo creo que, por ejemplo, ahora el Partido Popular, que no ha obtenido los resultados que esperaba en esta elección, no tendría que dejar de llamar al diálogo y prestar atención a lo que dicen quienes lo critican desde la oposición, porque a lo mejor hay algunas cosas que se pueden... Yo sé que ahora, como van a tener un clima electoral hasta noviembre, sí, no es fácil el diálogo, pero cualquiera sea el resultado electoral en noviembre, lo que tiene que hacer quien gane las elecciones y el gobierno, sea el de Rajoy que continúe o el gobierno que lo reemplace, es estar preparado realmente para para poder gobernar bien, no tomar medidas imprudentes que creen desconfianza. Porque, por ejemplo, lo peor que le podría pasar a España es que ahora que está tan endeudada, perdiera el crédito. Porque si pierde el crédito, los spreads que va a tener que pagar sobre la deuda van a ser enormes. Y si son enormes, el costo que va a tener esa deuda sobre el presupuesto va a ser muy alto. Otra cosa que tiene que cuidar España es que sigan viniendo no solo los turistas y los que vienen a comprar los bienes de exportación, sino también las inversiones, y que haya un buen clima de inversión y que los españoles sientan que pueden invertir su dinero productivamente dentro de España. Y seguridad jurídica también. Claro, entonces todo eso es lo que tiene que preservar un futuro gobierno, y si continúa el PP, yo creo que el PP tiene que prestar atención también a las inquietudes que se reflejan en los resultados electorales. O sea, se tiene que hacer un examen, tiene que revisar sus propios puntos de vista y prestar atención a muchas de las cosas que se le plantean. Y en este posible nuevo gobierno, ya sea del Partido Popular, posiblemente tendrá un signo más de izquierdas, más socialista.
no debe perder de vista el sector productivo. No, en absoluto. Es la clave de salir de una situación como esta, es que se aliente la inversión y la creatividad y la productividad de los españoles. Eso es la clave del éxito. No hay nada que puedan hacer los políticos, que puedan hacer los gobiernos en términos de crear riqueza. La riqueza se crea en base al empeño, la capacidad, la creatividad, la capacidad de trabajo, obviamente, y también la inversión, que tiene que ser eficiente y productiva. En la conferencia de ayer nos estuviste hablando de tu libro en dos ideas clave: camino a la estabilidad. Bueno, lo que pasa es que eso está escrito para Argentina. Claro. Argentina vuelve a tener un problema que afortunadamente España no tiene y que Dios quiera que nunca vaya a tener, que es la inflación. La inflación es un tema terrible, desorganiza la vida económica, afecta a los más pobres, crea cada vez, es una máquina de crear pobres. Lamentablemente la inflación es un mecanismo que tienta a los gobiernos de carácter más bien populistas, que los hemos tenido abundantemente en Argentina, porque es como si nadie sabe bien quién paga los impuestos que financian ese gasto excesivo, pero lo está pagando precisamente la gente más pobre a través de la inflación. Pero además la inflación hace que, por ejemplo, crédito para vivienda no exista en la Argentina, porque hay inflación. Sí existía en los momentos de estabilidad. Por ejemplo, hay unas estadísticas muy elocuentes. En momentos de estabilidad, un matrimonio joven, con el sueldo del hombre y la mujer, con 40 sueldos, compraba un departamento de 40 mensualidades, con 40 claro, mensualidades. 40 mensualidades. Ahora necesita 80 mensualidades para comprar el mismo departamento, porque la inflación desequilibra los valores relativos de todas las cosas y también deteriora el salario en términos de su poder adquisitivo. Y luego no ¿no? se puede planificar a futuro. Así es, aumenta la conflictividad social, es realmente desorganizador. Pero afortunadamente España no tiene ese problema. Al contrario, tiene un problema en la dirección, quizás de deflación, que tampoco es bueno. Al contrario, la deflación es malo porque aumenta, por ejemplo, aunque la tasa de interés nominal sea muy baja, si hay deflación en términos reales, la tasa de interés es alta y por lo tanto el peso de una deuda, por ejemplo, de un pequeño y mediano empresario o de un gran empresario, en épocas de deflación se torna muy difícil de afrontar. Por eso lo mejor es la estabilidad. Los españoles tienen que valorar muchas de las cosas que tienen. Por supuesto, ser conscientes de los problemas, pero tienen muchas cosas buenas. Por ejemplo, la estabilidad que les da el euro es buena. Segundo, ustedes tienen un muy buen sistema de salud, tienen un excelente sistema de transporte urbano, interurbano, tienen una magnífica infraestructura, tienen muy buenas escuelas, muy buenas universidades, un sistema educativo muy bueno. Todo eso que, por ejemplo, hasta en China lo pagan los chinos. Los chinos, para tener servicios de salud tienen que pagar, para tener escuelas tienen que pagar. Fíjese, un país comunista y que está progresando mucho, pero sin embargo los servicios sociales se los hace pagar a la gente. Bueno, acá en España los tienen y forman parte de los beneficios que reciben los españoles. Eso lo tienen que preservar, pero lo tienen que valorar también. Lo tienen que valorar porque mucha gente compara, por ejemplo, lo que gana aquí un trabajador comparado con lo que gana en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, el trabajador en los Estados Unidos a lo mejor gana $500 más, pero paga de seguro de salud $1.000 por mes. Mientras que acá ustedes no pagan el seguro de salud, ¿no? Entonces, no solo tienen que mirar la parte vacía del vaso, sino también la parte llena del vaso, para no perder el optimismo, porque lo peor que le puede pasar a un pueblo es pensar que no tiene futuro, que todo va a ser peor. No, el optimismo es necesario para salir adelante. Me están entrando ganas de hacerme español. Por último, Domingo,
lo que nos acabas de explicar es muy, muy interesante. Los españoles somos muy autocríticos, es uno de los pueblos que más habla de su país y en un sentido negativo. Somos muy negativos respecto a nosotros mismos, quizás porque somos muy exigentes, quizás porque en el fondo aspiramos a cosas grandes y maravillosas. Si fueras español y fueras empresario, aquí viviendo y trabajando en España, ¿qué harías a partir de ahora, con el contexto que tenemos aquí? Que casi en el fondo sería como un consejo a los empresarios emprendedores españoles. Bueno, lo que pasa es que yo no soy empresario, yo soy un economista que creo que sé cómo hay que organizar una economía, Por eso la pregunta es difícil, pero empresario no soy, pero yo creo que ustedes tienen muy buenos empresarios, yo conozco a muchos empresarios españoles, ustedes tienen creatividad empresaria, tienen buenos empresarios, yo creo que lo que tienen es que ser menos, es bueno ser autocrítico, pero no autodestructivo. No destruirse por deprimirse demasiado, ver también las oportunidades, no solo el costo de las crisis, ¿no? Y en ese sentido los argentinos somos parecidos a los españoles, quizás como somos una mezcla de españoles e italianos, somos más ciclotímicos, por ahí somos eufóricos, creemos que nos endiosamos y creemos que tocamos el cielo con las manos y después, cuando viene la crisis, también nos deprimimos, somos muy ciclotímicos. Esa ciclotimia de nuestro carácter, mitad español, mitad italiano, hace que también nuestra política sea ciclotímica, ¿no? Y también nuestra economía. Por eso es que Argentina es un país que por ahí tiene unos años que parecen brillantes y después viene una crisis que desmoraliza. Yo creo que ustedes tienen que tratar han sido más estables institucionalmente y tienen que preservar esa característica y buscar bases para el optimismo, ¿no? Y si en las futuras elecciones, para preservar esa estabilidad, hubiera un pacto de gobierno entre el Partido Popular, Partido Socialista, ¿eso se vería a nivel financiero, a nivel internacional, como una medida inteligente, como pasó en Alemania con Merkel y con Schröder? Bueno, en realidad yo no sé si eso será posible y no sé si la mejor alianza será entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero que ustedes van a tener que ir a un sistema de alianzas para gobernar, es muy probable que así sea y si demuestran capacidad para armar alianzas que provean buena gobernabilidad, eso va a ser muy bien visto en el exterior, ¿no? A los inversores y a todo el mundo, el hecho de que no se sepa bien quién va a gobernar, cómo va a gobernar, y sobre todo que se vea mucha conflictividad y poca capacidad de diálogo y de consenso, asusta, porque, fíjese, yo traigo un ejemplo muy interesante de América Latina, que no es el de Argentina, lamentablemente, es el de Perú. En Perú, yo conozco a todos los presidentes que han pasado por Perú, incluso su primer mandato, su segundo mandato, el caso de Alan García. Desde Fujimori en adelante, cuando ellos encontraron soluciones a los problemas tanto de seguridad como de económicos y de estabilidad, por supuesto con los errores que en materia política cometió Fujimori, incluso con los temas de corrupción, todo eso, pero los sucesivos gobiernos de distintos signos políticos han mantenido las reglas de juego y han provisto una continuidad interesantísima para un país como Perú. Vino Toledo, que hizo una campaña muy fuerte contra Fujimori, con lo que había, pero Toledo en materia económica y de relacionamiento de Perú con el mundo mantuvo estabilidad. A Toledo lo sucedió Alan García, que venía de un gobierno, de un primer mandato que había sido un desastre. Mantuvo la estabilidad, las reglas de juego. Después, todo el mundo estaba asustado porque dicen que venía Ollanta Humala, que iba a ser un populista, estatista, izquierdista, desorganizador. Y Ollanta Humala ha mantenido las reglas de juego. Más guerrillero, ¿no? De Sendero Luminoso.
y la continuidad es interesantísima. Y ahí ha jugado un rol fundamental el Banco Central del Perú, con un régimen monetario que tiene las virtudes del régimen del euro. Por eso, a veces la gente dice, ¿por qué insistís tanto en que los países se tienen que mantener dentro del euro? Bueno, porque el tener un buen sistema monetario y asegurar estabilidad financiera y baja inflación es clave para mantener un orden económico y social. Cuando se pierde la estabilidad monetaria y se reintroduce la inflación, se acentúan todos los conflictos. Es mucho más difícil encontrar soluciones a los problemas económicos, a los problemas sociales e incluso a los problemas políticos cuando se reintroduce el problema de la inflación en una economía. Yo saco varias conclusiones muy interesantes. Una, la estabilidad política, sea el gobierno que sea, que gobierne en cualquier país, y aquí estamos en España, tiene que haber estabilidad para dar una credibilidad externa a nivel internacional, que no salgan los fondos, los euros de España y tengamos un dinero que poder mover y que las agencias de calificación de deuda, Standard & Poor's, etcétera, pues vean que nuestra deuda es fiable y que no tengamos que pagar excesivos intereses. Estabilidad. Luego, muy importante, el sector productivo. Hay que alentar la producción, no cercenarla con excesivos impuestos, algo que a veces se olvida desde los partidos populistas o de izquierdas. Hay que alentar la productividad, alentar el emprendimiento y, sobre todo, cuidar nuestra educación, cuidar nuestra salud pública, cuidar todo lo bueno que hemos logrado en este país. Domingo, gracias por venir a España, por hacernos ver que los españoles, aunque pensemos nosotros que no, podemos tener un camino de estabilidad y sobre todo deseo que este libro, Camino a la Estabilidad, que se puede encontrar en Amazon y en otros puntos de venta, y aquí en España a nivel internacional, no solo sea un éxito, sino que sirva para que aquellas mentes influyentes tengan algo sobre lo que pensar y puedan sacar conclusiones eficaces para su gestión político-económica y sobre todo que ayuden a un pueblo o a sus pueblos a seguir adelante. Domingo, ha sido un placer. Un gran gusto, ¿eh?